Para seguir el temario de esta presentación o de este módulo, es importante saber que se trata de un resumen sacado del libro de Neurociencia y Proceso Judicial, que luego ha sido completado con varios artículos que tenéis y disponéis de ellos en este tema. En los últimos años, con la ayuda de técnicas neurocientíficas, eh, la neurociencia se ha centrado en estudiar cuáles son los procesos generales que afectan a que las personas o los sujetos actúen de una manera determinada dentro del proceso judicial o dentro del proceso de la neuroética que pasaremos a hablar más tarde. Lo que se pone en cuestión no es la parte científica y los métodos que se emplean, sino la capacidad de determinar la decisión sobre si un hecho o una causa tiene relevancia en sí. Y para ello surge la figura del neurocientífico, que es el que se encarga de realizar unos experimentos con técnicas neurocientíficas para esclarecer cuál es la situación del sujeto que le ha llevado a desarrollar o no una cierta conducta, en este caso delictiva o no. No obstante, será el juez quien decida cuáles serán las consecuencias jurídicas, con independencia de las pruebas que haya empleado o los resultados que haya obtenido el neurocientífico. Cabe decir que, tal y como establece en la diapositiva, podéis leer, las intenciones no son procesos cerebrales, y del mismo modo la intencionalidad no se coloca en una zona del cerebro, es decir, no es tan sencillo con las técnicas neurocientíficas establecer dónde podemos situar las intenciones que tenemos, que tiene el ser humano, y es lo que en los últimos años es una de las cosas que se está intentando investigar, ya que no se reduce a una única área cerebral o a una única situación, sino que puede verse influenciada por varios aspectos neurocientíficos y psicobiológicos. De ahí que los experimentos en los últimos años no hayan confirmado de manera convincente que existan conexiones cerebrales o áreas cerebrales que fundamenten o que expliquen tanto las intenciones morales como las conductas morales. Dentro de la neurociencia también es importante, y dentro de la neuroética es importante investigar si es el hombre responsable de sus acciones, ya que a nivel jurídico va a tener una repercusión. Como pone en la diapositiva, la neuroética lo que hace es investigar el comportamiento humano, si se debe a una libertad, al libre albedrío, o a la deliberación, a la consciencia, incluso a la conducta moral. Es la encargada de estudiar desde la neurociencia estos aspectos. Uno de los primeros investigadores que se centraron en investigar esta temática fue Benjamin Libet, y lo que hizo es investigar si sucedía algo en el momento en que la persona debía tomar un juicio o una decisión moral. Lo que obtuvo fue un potencial de preparación, él le llamó así, y es que parece que el cerebro reacciona unos minutos, unos milisegundos antes, para ser concretos 350 milisegundos antes de que la persona haya tomado la decisión consciente. Entonces, de aquí que surja una cierta controversia sobre si la persona tiene una libertad o no de decisión o una voluntad o no consciente para llevar a cabo ciertas acciones. Hay un aspecto, una vertiente de la neurociencia que lo que precisamente apunta es que existen correlatos neuronales que hacen a la persona actuar de una manera o que le llevan a actuar de una manera. Pero no tiene por qué ser así, y es lo que se está investigando en los últimos años, ya que existe una imposibilidad de reducir que los fenómenos mentales se deban a una única causa, a un fenómeno neuronal y físico. Todavía no se han encontrado esos correlatos neuronales o neurocientíficos
de los estados mentales, sobre todo de la conducta moral. Dentro de la neuroética se intenta investigar si con eh, las vivencias y los aspectos sociales que nos rodean a lo largo de la vida nos vamos formando y vamos desarrollando esa conducta moral. O si por otra parte tendríamos conductas innatas o ideas innatas que nos llevarían a tener un comportamiento moralmente bueno o malo. De aquí surgen dos problemas. Uno de ellos es el altruismo biológico puro y duro. Dicho altruismo biológico se explica no solo por el afán de proteger a nuestra especie, sino también por la capacidad de ser recíproco con otros individuos para podernos ayudar entre sí. Y otro de los problemas también que surgen es sobre la disonancia entre las intuiciones y teorías morales que elaboramos para justificarlas racionalmente. Es decir, cómo los juicios intuitivos pueden resultar ser un conflicto cuando entran en contradicción entre ellos y por tanto no tienen por qué ser del todo correctos, ya que cuando alguien expresa una intuición o una manera de pensar que le lleva a realizar una acción, puede ser o no incorrecta y puede necesitar o no justificar dicha intuición y dicha conducta. Asimismo, tal y como podéis leer en las diapositivas, las técnicas, sobre todo las relacionadas con la neuroimagen, lo que han permitido en los últimos años es llegar a averiguar el funcionamiento neuronal relacionado con la conducta moral, sobre todo, aunque en los últimos años se sigue investigando porque no se tiene nada fundamentado o nada claro todavía. Pero si se consiguiera esto, se permitiría a los neurocientíficos tener un mapa de la actividad cerebral, tanto en personas conscientes como activas, que permitirían ver cómo llegamos a tomar decisiones moralmente correctas o incorrectas. Por otra parte, lo que es el derecho en sí es el sistema de reglas e instituciones que nos llevan a actuar de una manera que llevan en sí unas normas y una responsabilidad que ha de cumplirse y es el que se encarga de construir socialmente y eh, la conducta y de guiarnos así para comportarnos de una manera adecuada y vivir juntos mejor. Este sistema de derecho lo que establece son unas consecuencias, por ello tiene unas normas que son la generalización de aquellas expectativas que tenemos unos respecto a otros y lo que nos permite sobre todo sobrevivir con ciertas normas estables y justas para poderlas cumplir en proporción a otros seres humanos. Es decir, el mundo lleva unas normas que debemos cumplir con unas obligaciones, unos compromisos y unas promesas que debemos tener en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás. De no cumplir dichas normas se tendrán unas consecuencias que decidirá el que toma la decisión, valga la redundancia. Asimismo, las normas a las que obedecemos o los valores que apreciamos lo que hacen es influir en nuestra conducta, por lo cual van a determinar ese proceso de toma de decisiones. Por otra parte, la libertad, que se entiende como la voluntad de actuar de una manera determinada de manera libre, puede darse bajo tres condiciones fundamentales. La primera de ellas sería entre un conjunto de posibilidades, elegimos algo que está en nuestras manos. La segunda sería la libertad entendida como la fuente de nuestras acciones, que dicha fuente está en nosotros y no en algo que no tenemos en nuestro control. Y la tercera sería que podemos actuar de otra manera porque hay ciertas posibilidades o alternativas
que nos permiten actuar de esa otra manera y sin embargo nosotros elegimos una conducta o una manera de actuar en concreto. Todo ello nos lleva a tomar unas decisiones y estas decisiones tendrán unas consecuencias jurídicas o morales. Los experimentos de Benjamin Libet relacionados con la imposibilidad del libre albedrío, de no tener toma de decisiones de manera libre, demostraron que parece que el proceso de voluntad se inicia inconscientemente, lo que hemos comentado anteriormente. Parece que antes de tomar una decisión, en concreto 350 milisegundos antes de llevar a cabo esa decisión, parece que se activa algo a nivel cerebral que lleva a tomar esa decisión consciente. Por ello, esto llegaría a que nos planteemos si podemos castigar a aquellas personas que no son responsables de sus actos. Es decir, nos llegaremos a plantear si esas personas tienen capacidad de libertad o no de decisión para tomar esa decisión y por lo tanto si son responsables o no de esa decisión. Y eso tendrá una responsabilidad penal que requiere normalmente una conducta que incluye un acto voluntario, por lo cual dentro del derecho será fundamental esclarecer todo esto que estamos hablando, ya que a alguien se le exculpa no porque tenga un desorden mental o porque este desorden mental juegue un papel causal al explicar su conducta, sino porque su racionalidad está comprometida y la diferencia entre capacidad racional y sus efectos son reales, aunque el determinismo no exista. Todo ello será importante abordarlo desde los aspectos desde las investigaciones en neuropsicología y en neurociencia para poder afirmar o no todo esto que estamos hablando, ya que si el cerebro, la formación cerebral o las conexiones cerebrales llevan al individuo a actuar de cierta manera, podrá otorgársele unas consecuencias legales o no. De ahí que surjan las técnicas de neuroimagen y que se busque que a través de ellas se investigue las tomas de decisiones. Por ejemplo, la diferencia, como os he puesto en la diapositiva, entre jóvenes y adultos. Se conoce que en el lóbulo frontal, el encargado de tomar las decisiones ejecutivas o de las funciones ejecutivas, el policía, mal explicado, pero bajo una metáfora, sería el que se encarga de decidir o de hacer que actuemos de una manera u otra. Este no se forma hasta ciertos años. Entonces, si no tenemos formado hasta aproximadamente los 16-17 años dichos desarrollo estructural del cerebro, esto nos hará que no seamos capaces de tomar las decisiones o no tengamos una toma de decisiones igual que la que se tiene en el periodo de la adultez. Por otra parte, lo que se ha buscado o la expectativa, como bien os he puesto, es que mediante las técnicas de neuroimagen se pueda dar al juez una manera fiable y objetiva de tomar unas decisiones sobre si se ha llevado a cabo una conducta moralmente buena o mala. Ayudarle a que tenga esas consecuencias jurídicas o que tome esas consecuencias jurídicas de una manera más objetiva. Pero realmente esto no ocurre así, ya que todavía en los últimos estudios con técnicas de neuroimagen no se pueden establecer unas conclusiones definitivas sobre qué lleva o no al ser humano a tomar una decisión de manera correcta o incorrecta. Por lo tanto, todavía no se puede establecer esto que estamos hablando, no se tiene un conocimiento fiable. Sí que es verdad que se conoce que ciertas áreas cerebrales, como son la ínsula anterior bilateral o la corteza prefrontal dorsolateral que hemos comentado, la corteza cingulada anterior, sí que es verdad que se han relacionado con ciertos aspectos cognitivos relacionados con la toma de decisiones.
pero todavía queda un camino largo por delante. Muchas investigaciones científicas que deben esclarecer todo esto que estamos hablando sobre el desarrollo de las estructuras y las funciones del cerebro relacionadas con la capacidad de juicio, el control de los impulsos y la toma de decisiones. Otro de los instrumentos que se viene utilizando en los últimos años como posibles detectores de mentira es el polígrafo, ya que está científicamente comprobado que cuando una persona miente se producen en su organismo, a través del sistema nervioso central y autónomo, reacciones fisiológicas y emocionales que varían o no en función de la mentira o de la intensidad variable. Por lo tanto, lo que se busca con este polígrafo es poder describir de qué forma está mintiendo la persona. Pero dicho instrumento científico no otorga en qué medida se miente o no se miente, sino es una medición más estándar o general de mentira. Por lo tanto, no podremos otorgar a este instrumento científico una prueba concluyente, sino que será un medio probatorio en algunos casos. El dolor es un hecho subjetivo, físico o psíquico que es percibido por el individuo eh, y solamente él puede objetivar este tipo de dolor, por lo menos hasta el momento. Es importante que debe distinguirse entre dolor físico y daño moral, pues en muchas ocasiones van unidos aunque son realidades distintas. Por lo tanto, es posible que exista daño moral y dolor a la vez, pero también es posible que uno perdure en el tiempo más que el otro, o que haya daño moral sin dolor o dolor sin daño moral. Lo que está claro es que será importante objetivar o conseguir una forma de objetivar ese dolor. Una de las escalas que se utilizan es la VAS, la tenéis en las diapositivas y en el material, y es que la persona tiene que indicar mediante números o caras, sobre todo en el caso de los niños se utilizan caras que van cambiando de color en función del dolor, si no hay dolor o si el dolor es muy superior, se va clasificando en función o bien de los colores o de la cara o de la numeración, siendo 0 ningún dolor y 10 mucho dolor o peor dolor, tal como podéis ver. Lo que sí que se ha buscado con las técnicas neurocientíficas, con el avance de la neurociencia, es buscar de alguna manera una matriz del dolor a través de las estructuras cerebrales y de las conexiones neuronales. Por lo tanto, lo que se busca a través de la imagen, de la neuroimagen, es poder indicar la intensidad de dicho dolor y si el dolor es objetivo, o sea, si hay dolor o no hay dolor. Todo ello es porque a través de esa fórmula que os he puesto, el dolor será una prueba pericial, servirá para otorgar una consecuencia jurídica a un individuo. Entonces, lo que se puede emplear es una prueba pericial y documental con los historiales clínicos, con la intensidad objetiva del dolor con la VAS, por ejemplo, con la Visual Analog Scale, o con aspectos de neuroimagen o de imagen computerizada que midan dicho dolor. Después, a través del interrogatorio de los testigos y de la persona que está sufriendo el dolor, y del reconocimiento judicial de la persona afectada, asistido por un médico forense normalmente, se llevará o se llegará a la conclusión de si ese dolor es real o no es real y en qué medida ese dolor está afectando o va a tener unas consecuencias jurídicas sobre la persona que ha llevado a que se tenga ese dolor. Y por último, volvemos a la cuestión
abordada anteriormente, y es si el hombre o la persona es totalmente responsable de sus acciones, porque como se ha apuntado anteriormente, hay ciertos aspectos o especialistas de la neurociencia que ponen en cuestión que haya una libertad para tomar decisiones. Por lo tanto, será importante si se tiene esa sensación de libertad de voluntad o el ser humano es esclavo de llevar a cabo decisiones mediante impulsos psicobiológicos que le llevan a tener ciertas conductas. Será importante que el juez tenga una imparcialidad ante la persona que está juzgando. Se acepta que pueda estar influenciado por vivencias anteriores, pero se confía en que el juez, dicha persona, sea capaz de alejarse de las mismas y sea capaz de elaborar un juicio totalmente imparcial. Para ello puede ayudarse de las pruebas neurocientíficas lo más objetivas posibles que le ayuden a gozar de esa libertad que se le pide, de forma que explique sus condicionantes en la motivación que le ha llevado a decidir las consecuencias jurídicas hacia la persona que está penando. Por último, otra de las cosas que le ayudará a esa imparcialidad será tener en cuenta la presunción de inocencia hasta el último momento, ya que vendrá a paliar esa libertad que tenga el juez de tomar las decisiones acerca de esas consecuencias jurídicas que va a establecer.